Hola, bienvenidos. Esto es de Músicos y de Poetas, nuestro encuentro de todos los viernes aquí en Encuentro Streaming. De Músicos y de Poetas, este espacio ya un clásico, ya casi un clásico, ¿sí? Donde nos juntamos a disfrutar de la poesía, de la música en vivo, de invitados en vivo. En esta ocasión no va a haber poesía, va a haber prosa. Y la prosa, una prosa muy sentida. En esas charlas filosofales de mi adolescencia con mi viejo, con Antonio, de los grandes temas. No la filosofía barata y zapato de goma, ¿sí? que emulara Charlie, una filosofía de vida, de calle, ¿sí? de vicisitudes, pero fundamentalmente de enseñanza, de prédica con la enseñanza, con el ejemplo. Mi viejo decía que había tres grandes pilares en la vida de un hombre o una mujer. Plantar el árbol, escribir el libro, tener el hijo. Esos eran los tres grandes pilares o las tres grandes metas, ¿sí? de la vida. Ahora, quizás podríamos incluir tener el nieto o varios nietos, ¿sí? a medida que uno va cumpliendo años. Y sí, el árbol, el árbol lo planté, el libro lo escribí, hoy se los voy a contar, ¿sí? Pero para introducirnos en el tema, un poquito de música en vivo. Y esa música en vivo mucho tiene que ver con el libro que les voy a presentar hoy. A ver si les gusta este tema. Les cuento. Primero, gracias a los amigos que siempre nos ven, ¿sí? que nos ven desde el exterior, los amigos que nos siguen acá en Argentina, que nos mandan mensaje. En breve vamos a estar haciendo algunos homenajes, ¿sí? algunas bandas, ¿sí? con una versión más acústica, obviamente. Cerquita, ya les voy, como dicen los chicos, spoileando algo de los Enanitos Verdes. Vamos a hacer, ¿sí? Acústica, versiones acústicas. Pero también a grandes de la música, como uno que me toca muy de cerca a mí, por ejemplo, como que marcó mi adolescencia y sigue marcando con sus letras mi vida, como Joan Manuel Serrat, ¿sí? Así que en breve, más allá de los invitados, vamos a ir haciendo estos especiales, para los cuales los invito a que nos sugieran gente, ¿sí? que ha marcado sus vidas, sus adolescencias, sus vidas actuales. Sé que a Adrián le encanta Alberto Cortés, quizás hagamos un especial de Alberto Cortés también. A ver si les gusta este tema y se los trae a donde a mí me llevó en aquel momento. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien dicen hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Sabía que le iba a errar, ¿eh? Vamos de vuelta. Y dale. Es el problema del vivo. Vamos de vuelta. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Joan Manuel Serrat, Esos locos bajitos, de Músicos y de Poetas. Ya volvemos. De Músicos y de Poetas, nuestro encuentro de todos los viernes por aquí, por Encuentro Streaming. Hoy, esta alegoría a los hijos. Plantar el árbol, escribir el libro, tener el hijo. Y escribir el libro tiene muchos significados, porque quizás en aquellos tiempos donde
yo estaba en ese proyecto, y estábamos en ese proyecto, ¿sí? Yo escribí este pequeño libro, ¿sí? Este pequeño gran libro, muy sentido, que denominamos con un título fastuoso, Lecciones para nuestros hijos, como si justamente supiéramos tanto del tema. Y de hecho, como dijo Serrat recién, con la leche templada, ¿sí? Y en cada canción le vamos transmitiendo nuestras frustraciones. Nada, no hay un manual, claro que no hay un manual. Pero en aquel tiempo empezamos a escribir este manojo de sentires que quiero compartir con ustedes, si me permiten. Esto es del año 2001, ¿sí? Y tenía 8 capítulos, tiene 8 capítulos. Uno que dice: lo nuestro, lo ajeno, el país y quienes somos. Mamá, nuestra historia, qué significa ser, la relación con la gente, la relación con la naturaleza, el futuro, lo que nos enseña la historia, la amistad, el amor y tus otras formas de amor, y el bien y el mal. Ambicioso proyecto, ¿sí? Pero bueno, para eso está la poesía, ¿sí? Para poner en palabras esto. Y vamos a empezar con el primer capítulo. Dice: lo nuestro, lo ajeno, el país y quienes somos. Sabrás que lo nuestro es un bagaje de sueños, desde el sueño de tenerte algún día hasta en qué te convertirías con el correr de los años. Sabrás que lo nuestro es todo aquello que mamá y yo estábamos guardando, el anhelo de esperarte, quizás hasta de imaginarte, de proyectarnos en vos, cómo serías, cuántos seríamos. Esto nuestro particular nos identifica como familia. Somos el fruto de nuestra historia, somos la consecuencia de este sentir tan particular, y sabrás que todo lo material que nos rodea solo es un traje de paso, y que en la gran zaranda del tiempo solo se recogen las frases, los gestos, lo leído, lo cantado, lo amado, lo luchado, aquello que trasciende, una frase de abuelo, un consejo sabio. Apenas nos introducimos en este oficio de ser padre, yo debuto, y de ser hijo, y ya tengo una misión difícil: explicarte qué es esto de lo ajeno. Cuando dejas tu imaginación libre, ¿cuántas veces soñar con ser un personaje reconocido, un campeón, salvar el mundo, o simplemente ser una persona querida? Ese soñar particular con transformarte en alguien útil, ¿sabes cómo se llama? Valores. Eso tan simple tiene la simpleza del material inicial para cualquier construcción. Tan disarmónico como un ladrillo, tiene su fortaleza basada en su austera arcilla y en la forja de quien le da forma. Ahí está el secreto. La mejor arcilla puede transformarse en vasija, ladrillo o lo que imagines. El secreto reside en quien le da forma. La grandeza de tu ser se erigirá alrededor de tus actos, de tus valores, y el matizado de los mismos surgirá tu genio. Tu figura será la imagen de él y tu límite será solo lo ajeno. Pero, ¿qué es lo ajeno? Allí donde tu espacio linda con el de otros como vos o distintos de vos, allí donde tu influencia se diluya, allí donde no podrás intentar cambiar el rumbo sin romper el timón, allí está lo ajeno. ¿Cuántas veces te encontrarás con gentes distintas, culturas disímiles, historias diversas? ¿Cuánto de aquello podrá servirte de espejo y cuánto de parangón? Allí está lo ajeno. Lo celado en sobremanera, en función de cuánto se valora ese conjunto de cosas que llamamos nuestro y que solo podemos comprender cuando lo entendemos desde lo ajeno, lo no propio. Qué difícil, ¿no? No me entendiste nada. Ya iré mejorando. Vamos a otra cosa. ¿Cuántas veces escuchaste al abuelo Antonio o al abuelo Alberto decir: este país, este país? ¿Qué te sugiere esto del país? Cuando escuchás a la maestra contarte las anécdotas de grandes batallas, de la creación de nuestra bandera, de todas esas figuras de quienes tenemos obligación de conocer vida, obra y filiación. ¿Qué pensás? ¿Esto es lo que llamamos país? Bueno, para empezar, tendrás que asumir que nuestro país, la Argentina, no tiene tantos años de historia como otros que vos escuchaste. Cuando vos me decís: ¿cómo sabe la tía Roxana de Cuadros?, pensás rápidamente qué tiene que ver con todo lo que estudió. Sin embargo, fíjate
que existe un elemento constante en todas sus comparaciones, y es ese el tiempo. Claro, podrías asumir que envejecer implica saber, con una relación tan directa como simple. La realidad es que, si bien conceptualmente esto es así, y que lo acumulado de los años es irreemplazable como aprendizaje, muchas veces se confunde saber con estar informado. La tía no solo sabe, sino también está informada. Aprender la guía de teléfonos de memoria no implica saber de la misma, sino manejar cierta información respecto de ella, sin conocer qué pasa con cada uno de los Juan Pérez sí que la habitan. ¿Comprendés? Pero ¿a qué viene todo esto? Sí. Si nuestro país tiene pocos años, no ha tenido egipcios, ni griegos, ni romanos, y ha padecido probablemente el aplastamiento de su cultura basal, ¿sí? La de nuestros llamados indios, ¿sí? Por las colonizaciones. Esto es como lo del ladrillo, pero aquí el problema no es el problema, la disarmonía, sino los defectos de templado. Así tenemos ladrillos muy débiles y otros muy fuertes. Tanto desparejo justifica el haber crecido irregularmente. Somos mucho de todo, sabemos mucho de todo lo ajeno y miramos poco para adentro. ¿Cuántos amigos tuyos saben quién fue Avellaneda o Mitre, dónde queda Pumamarca y quiénes y cuántos son los diputados provinciales? Parece mentira, ¿no? Pero para ver hacia afuera primero debemos mirar hacia adentro. Nuestro país no es el peor del planeta, tampoco el mejor, pero es el único que tenemos y por el cual debemos hacer el esfuerzo. No te olvides que todos, mamá, yo, los abuelos, todos somos parte también. Para saber quiénes somos, no fue necesario reflejarnos en el concepto de país. Pero claro, a vos esto te resulta difícil, pero más de una vez habrás escuchado acerca de eso que llaman el ser nacional. Nuestros orígenes son diversos. Algunas personas jocosamente dicen que descendemos de los barcos. Fíjense, 2001, ¿sí? O sea, esto le da significado a todo esto que charlamos acerca del tatarabuelo José, de Pedro, de Santa Fe y nuestros curas en Italia. Es verdad, muchos de nosotros tenemos un origen ya sea italiano, español, alemán. Esa inmigración que dejó una tierra en guerra, Europa estaba toda en guerra en aquel tiempo, e intentó reemplazar a su pueblo por su nueva ciudad. Le imprimió su toque regional, europeo mezclado con acento local. Si bien se los puede culpar de nunca dejar de ser extranjeros, aún siendo mayoría, ellos traían años de experiencia en guerra, sufrimiento. Sabían lo que era pasar hambre y conocían el sufrimiento de perder familiares, amigos y sus bienes materiales. Aquí volvemos al anterior. Si bien nuestros antepasados no fueron los más ilustrados, la experiencia les ayudó como guía y su herencia fue una herramienta fundamental para sus hijos ya argentinos. La cultura de trabajo de estos tanos, gallegos, rusos, caló hondo en sus descendientes. Y fíjate vos qué cosa extraña, que quienes más sintieron el arquetismo del ser nacional, quienes mejor lo defienden y quienes se acomodan a esa línea de batalla son justamente estos derivados de aquellos extranjeros. Nuestro ser nacional, que se matiza a lo largo del territorio, tiene la melancolía de un tango, la alegría de un chamamé, la solidaridad de un misionero y la arrogancia del más oscuro francés. Ese instinto superador y el pecado de creerse de lo mejor nos ha llevado a errores históricos inadmisibles, a intrigas y descréditos en todo el mundo, y a que nos teman y nos reconozcan. No somos de un todo malos, pero no somos estables. Siempre nuestro ser nacional nos dispara sorpresas. Por eso nunca vas a ver un argentino que no opine con suficiencia o que no sepa de algo. Todos somos médicos, directores técnicos, mecánicos, etc. Obviamente esto nos cuesta caro. Todos sabemos poco de nada y nadie ducho en los puestos claves. Otra de las claves de nuestros vaivenes y ese increíble crecimiento desparejo. 2001. Mamá. Segundo canto. ¿Qué nos significa mamá? Bueno, te voy a contar nuestra historia. Antes de que mami se transforme en tu mami fue mi amor. Así la llamaba, y como vos sabés, cómo la llamo yo. Esa personita tan linda era la amiga de tu tía, ¿sí? Si en esas épocas de escuela secundaria.
Por ese entonces yo estaba en otra cosa y me juraba que jamás iba a ser posible alguna relación con esas chiquilinas, compañeritas de rol. Recuerdo la primera vez que vi a tu mami y ella se me quedó contemplando en el patio de la escuela normal. Solo tenía pocos años. Yo estaba en otra etapa y no me percaté de ese signo. Tu tía Ro me fue vendiendo esos bellos ojos verdes, azules y que conserva. Y así coincidimos en un baile popular, era el de una radio FM que todos escuchábamos en esa época, y pude descubrir a una hermosa mujer, sí, que se insinuaba en mamá. Al poco tiempo, en un café de estilo parisino acordamos a cambiarnos a novios, y desde ese noviembre del año 91 nos hicimos inseparables. Todavía algunos recuerdan el éxito que tuvo esa fiesta donde se percibió tanto amor, ¿sí? Y una verdadera alegría de unir nuestras vidas. Los años antes de vos fueron muy disfrutados, algunos viajes a playas lejanas, a Europa, mientras escribía este capítulo incluso, y la presión del abuelo Antonio, ¿sí? Y la abuela Elsa para volver con un cachorrito de París, ¿sí? Porque en esas épocas se decía que los niños venían de París. Te habíamos pensado mucho, te habíamos soñado mucho. Todavía aún debemos prepararte la pieza. Nos faltaba aún poco. Teníamos y tenemos tantos miedos. Nuestra sociedad ha cambiado y mucho. La calle se ha vuelto peligrosa. La tentación del escapismo, ¿sí? Está la orden del día. Drogas, enfermedades, delincuencia. Cuesta pensar en un hogar separado de aquello. Saber que uno debe dotarte de los elementos necesarios para separar los términos, para reconocer lo bueno de lo malo, para conservar la calidad personal. Aquí es donde la minoría piensa diferente. Ser padres es una tarea delicada. Engendrar es quizás lo menos costoso. Aún así, lamentablemente, muchos hijos vienen al mundo sin padres y otros que reúnen todas las condiciones para hacerlo no pueden concebirlos. Pero eso es otro tema. Mamá y yo te soñamos de muchas maneras. Te proyectamos en miles de situaciones. Lo real está por ocurrir, pero si de algo debes estar seguro y orgulloso, es que te hemos buscado hasta hallarte, con todo nuestro amor como compromiso, con toda nuestra alegría de gestarte, con charlas figuradas desde la panza y comprándote las batitas, los sonajeros y las medias desde hace muchos años. Sé que vas a percibir todo ese amor, porque mamá siempre va a estar para abrigarte y yo siempre para protegerlos. Lecciones para nuestros hijos. ¿Les gusta? Vamos al canto 3. Nuestra historia. De nuestra historia personal siempre vamos a charlar un poco. De nuestra historia ciudadana vamos a hablar ahora. Como te dije antes, somos un país con poca historia. Tenemos unos 500 años de historia. Lo demás está perdido en el brillo de civilizaciones diversas. Lamentablemente, o quizás no tuvimos el brillo de los griegos, los romanos, incas, aztecas, no supimos de los mayas, ni inventamos la pólvora. Somos un rejuntado de culturas, donde lo popular ha desaparecido y como alguien que ha perdido la memoria recordamos como histórico cosas salteadas. Podemos hablar del argentino ligado al tango, más cuando salimos de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires ese arquetismo no existe. Así verás como un cordobés es distinto de un fueguino o de un santiagueño, y así somos un país grande en extensión, con un norte tropical, un sur vecino a la Antártida, una capital de clima mediterránea, o sea, acá en el libro pongo, ya sé que el Mediterráneo está lejos, con toques acentuados de todas las grandes capitales del mundo, influenciados por nuestras comunidades, españoles, italianos, y por el pensamiento de nuestros ilustrados, formados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Tenemos el esplendor edilicio de una gran ciudad antigua con la velocidad de un día de bolsa mercantil, ¿sí? En Wall Street. Somos así, verás y con sorpresa que nuestra red de trenes desemboca en Buenos Aires. ¿Llamativo? No, justamente lo contrario, orquestado. Ese es el regalo de los ingleses, la centralización. Un montón de errores históricos han signado nuestra historia y aún en la redundancia debes saber que siempre nuestro problema principal ha sido de conducción y producción, y no de capacidad. Somos un pueblo peligroso, inquieto. No podrás ver un argentino que se dedique
a una sola cosa. Jamás escucharás, salvo de la verdaderamente gente sabia, decir no sé. Esto está solo reservado para esa élite. Lamentablemente, una minoría, y a veces no, la no gobernante, en menos de 500 años hemos pasado de una gran aldea, como se le decía a Buenos Aires, a un país grande, llamativamente poco habitado. En aquel tiempo, solo 40 millones de habitantes, con grandes grupos de inmigrantes de países vecinos y una mayoría de apellidos de origen europeo, porque todo esto del país comunidad solo fue cierto luego de las inmigraciones europeas. Toda esa gente que escapó de un gran horror que fueron las grandes guerras, el nazismo. No creas que vinieron acá y se encontraron con lo que les vendieron. Les habían dicho que esta era la América, la tierra de oportunidades, de la riqueza fácil. No era así. El país era oportunidades, pero para quien las generara. Riquezas sí, pero naturales. Aquellos que llegaron hicieron patria, pero ¿qué patria? Quizás el error es que nunca dejaron de ser extranjeros, y eso podés verlo, por ejemplo, en los hospitales de comunidades que existen, cementerios, asociaciones civiles. Siempre mantuvieron la esperanza de volver y muchos lo hicieron, pero solo para mirar su país de origen. Cosa extraña, que la pizza, siendo un invento italiano, es patrimonio de nuestros gallegos, y aun cuando la buena Yolanda es italiana y cocina milanesas a la napolitana, esa no es propiamente una receta italiana. De ellos, que bajaron de los barcos, aparecimos nosotros y este germen de ser argentinos y nuestras pseudo tradiciones que tan hondo nos calan. Es así, mate, dulce de leche, pasión por el deporte, insisto, somos un pueblo peligroso. Cuando llegaban los barcos de Europa a nuestro país, también llegaban los propios a otras regiones. Con ellos competimos, desde que la historia americana es historia. Pero los del norte heredaron los sabios militares y las ciencias exactas de posguerra y nosotros las ciencias naturales y humanísticas. Si vos pensás cómo pueden estar así y nosotros de este modo, bueno, hay muchas cosas para pensar. Nunca más se nos perdonaría el hecho de pensar, de tener condiciones naturales. Nunca más se nos miraría con simpatía en el mundo. Un poco de luz natural y una acentuada tendencia a la malicia nos ha transformado en seres de cuidados. Tan dañinos como solidarios, tan creativos para el bien o el mal. Con una población tan escueta hemos tenido varios premios Nobel, varias personalidades destacadas, pero invariablemente nos han gobernado los menos aptos. Me hago cargo de esto, ¿sí? Parece hecho a propósito. Yo creo que sí. Así tanto, nuestro ser es una cosa difícil de explicar. No es solo un arquetipo para todos los argentinos, mas sí existen puntos en común. Solo siendo argentino, te podés topar con otro argentino vistiendo la camiseta de Racing en el Coliseo Romano. Es así. Somos los molestos que piden agua caliente en los hoteles para la gran bebida nacional. Somos los que admiramos el orden, pero lo combatimos. Los que añoramos doquier el asado de tira, los que deseamos vivir en otros lados, pero con nuestros siempre nuestras costumbres. Por eso creo nunca, eso creo yo, un argentino se va por completo. Está en nuestra fibra ese toque melancólico que hasta hace a nuestra música. Buenos Aires no es la Meca. Argentina no es Jerusalén, pero desde cualquier parte del mundo siempre se trata de volver. ¿Vamos por más? Canto 4, la relación con la gente. Siempre charlamos con el abuelo Antonio de la educación, de que la educación empieza por casa. Vos no sos así por accidente. Mamá te enseñó desde la panza a ser agradecido, respetuoso, y es así. En algunos aspectos, la vida asemeja un círculo. Donde tú te halles recorriéndolo, estarás arriba o abajo. Cuando veas a gente mayor caminando despacio o gente con alguna discapacidad, recordá siempre que en cualquiera de esas circunstancias te gustaría contar con el respeto y la ayuda de quienes te rodean. Eso de ponerse en el lugar de otro se llama empatía. Y es la base de la vida armoniosa en sociedad. Desde que el hombre es hombre, aún desde las lecturas religiosas, ¿sí?, como de Adán y Eva, los hombres han ambicionado más de lo que les correspondían. Han tomado y arrasado los derechos de otros. Han oprimido familias enteras, pueblos, ciudades, naciones. Lo real a veces supera lo ideal. Sin embargo, creo que independientemente de quién llegues a ser en el futuro, mamá y yo tenemos toda la responsabilidad de tu formación. Tenemos
toda la responsabilidad de darte las bases generales para que luego crezcas y te diferencies. Para explicarte mejor, Adolfo también tenía una mamá y un papá, pero está claro cuántos se equivocaron, ¿no? Las culturas más antiguas y cuyas raíces sobreviven a la antigüedad han sabido apreciar el valor de los ancianos, la sabiduría de quienes han vivido más y han sabido, valga la redundancia, dotar de elementos para discernir bueno de malo en un clima de respeto. Conforme pasen los años, ya no pensarás como tus abuelos. Incluso yo podré parecerte obsoleto. A todos nos ha pasado esto. Mas sé que no vas a olvidar esta charla y aún en tu natural rebeldía de adolecer, sabrás apreciar o tan solo escuchar un buen consejo. Insisto, la educación comienza en casa. Somos el producto de nuestras influencias caseras con más o menos matices, pero así salimos a la calle hasta fundirnos con otra persona y generar una familia distinta. Sabrás respetar los tiempos de los ancianos, porque algún día querrás respeto para ti en esa circunstancia. Tomarás solo lo necesario, con sentido amplio. La austeridad predicada de la Iglesia es un infortunio de quienes detentan su poder en nombre de una fe que muchas veces no poseen. Escribo con la mano, borro con el codo. Serás tolerante con tus semejantes, pero recto. Hay ciertas cosas que no se perdonan. La mentira, la traición, las intrigas no se negocian. Esta actitud te deparará muchas amistades y pocas simpatías entre personajes oscuros que merodean a unos pocos convencionalmente virtuosos. Amparados en el respeto por tus semejantes, te ganarás lo propio de tus contemporáneos. No podemos, mamá y yo, predecir cuál será tu futuro. No sabemos cuán lejos has de llegar, pero sí te podemos asegurar un pasar venturoso si tu obrar se fundamenta en esa virtud. Cuando releo este pequeño libro, cuando hablábamos con Eduardo Milei el otro día, pienso en cuánta influencia uno tiene de determinados escritores. Y en aquel tiempo yo leía mucho las máximas de San Martín y leía mucho ingenieros. Y me doy cuenta que escribía esto antes de que naciera nuestra primera hija, que es Florencia, y escribía prácticamente con un cortafierro, ¿sí? De la dureza. Vamos por más. La relación con la naturaleza. Cuando miramos en nuestro derretor cuántas cosas nos rodean, en este momento de la charla, si miramos con atención el rayo de luz que se filtra por la ventana, verás millones de pequeños habitantes del aire que vuelan a su través. Con toda autoridad uno puede asumir, bueno, no estamos solos. Cuando vemos desde lo alto de un edificio toda nuestra ciudad, pronto tomamos conciencia de lo pequeño que somos y una vez más, no estamos solos. Con la naturaleza pasa lo mismo. Vos te preguntarás, ¿pero qué es la naturaleza? Bueno, no siempre una parte puede explicar al todo, pero la naturaleza es un todo dentro del cual suceden todos los grandes misterios de la existencia. Justamente, existir, vivir, extinguirse, morir, adaptarse y mutar. Sí, sé que es complicado y que no entendiste, pero la naturaleza es la hoja donde se dibuja una vida, la pista sin fin para tu autito de carreras. Es el dibujito animado donde un ser superior hace y deshace comienzos y finales con una inagotable creatividad. Cuando miramos las fotos de los dinosaurios tan grandes y poderosos y el paisaje, nuestro planeta en aquel tiempo, no nos queda otra cosa que preguntarnos cómo se arreglaría un dinosaurio en un McDonald's. Imposible, ¿no? Bueno, eso es la naturaleza. Las leyes son sencillas, solo sobreviven los que se adaptan y el cambio, la adaptación, no es un proceso simple y de pocos años. Cuesta creer. ¿Que nuestra vida salió del agua? Sí, porque a medida que pasaron los años se fueron perdiendo los testimonios. Sin embargo, todo parece haber empezado allí. Pero ¿para qué te cuento esto que parece tan aburrido? De todas las criaturas vivientes, solo una ha tenido y tiene la capacidad de romper con las leyes de la naturaleza. Por fortuna, aún no se ha descubierto el misterio de morir y vivir en su totalidad, pero su intrínseca capacidad creadora lo ha sobrepuesto a muchos avatares naturales, cambiando él o cambiando a su medio ambiente. Esta criatura que tiene tanto poder somos nosotros los humanos.
Cuando ves el agua negra del riachuelo y sentís ese olor desagradable, ¿podrías pensar que allí vive algún pez? Bueno, quizás 2001 no, ahora quizás algo más. Pero no, más en los ríos habitan peces, ¿no? Y algas. Cuando ves esa neblina que cubre la mañana de la ciudad, con olor a nafta o simplemente humo, somos nosotros una vez más cambiando el medio ambiente, desafiando a la naturaleza. En ocasiones, el afán por descubrir nuestro ser nos ha llevado al sacrificio de muchos otros animales. También escondido en nuestro ser una pasión destructiva, con fines menos claros, ha llevado a realizar locuras difíciles de explicar, como las bombas atómicas que arrojaron los norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Así no solo se pagó la insensatez de alguno, con miles y miles de vidas al instante, sino que aún hoy podemos ver los trastornos ocasionados por la radiación en los nietos de esa pobre gente inocente. Hacer un embalse, un dique para producir energía tiene un fin aceptable, dado que mucho de nuestro mundo funciona con esa maravilla que es la electricidad, pero no calcular el impacto que tiene generar un nuevo lago en una región, matar a los peces grandes, entre las aspas de las turbinas es más costoso que beneficioso. Cuando te lavas las manos o te lavas los dientes, ¿cuántas veces dejas correr el agua? Si uno tan solo pensara que de todo el agua del planeta solo un porcentaje mínimo es bebible y que hay poblaciones que deben recorrer cientos de kilómetros para encontrarla y transportarla, ¿cuánto se ahorraría, no? Claro, vos me decís que mientras yo te pido que cierres una canilla, en los baños de algún bar, de McDonald's, no paran de derramar esa misma agua, y si ellos lo hacen, justamente ese es el peor error. La grandeza comienza con el gesto, del gesto surge el ejemplo. Sea cual sea tu concepción religiosa, difícil es explicar un todo desde una parte minúscula. Por alguna razón, el planeta y su sistema lleva sus propias reglas, mas sabrás que ese poder que como humanos tenemos debe utilizarse con máxima sabiduría. Si hablamos de la naturaleza de las cosas como de las propiedades de los delfines, ¿sí?, en común, justamente esa sabiduría de la que te hablo es el sentido común. Pensamiento al servicio de todos, del bien común, el pensamiento futurista. Allí está el calcular el impacto ambiental de un dique, no arrojar una batería usada a un río, controlar el escape del auto. Como pensarás, nuestra relación con la naturaleza es conflictiva. El razonamiento, esta supuesta inteligencia superior y el enorme talento creador del hombre nos ha llevado a transformar y transformarnos en quienes somos. Para los que creen solo en la teoría de la evolución, un mono desnudo, sin pelaje. Para los religiosos, la imagen de un ser superior con algunos lastres no tan divinos. Somos estos. Todo lo de a tu alrededor es tuyo. De tus obras y responsabilidad dependerá el futuro. Lamentablemente, yo no he podido evitar que a este momento del mundo en que vos llegás haya menos guerras, menos enfermedades y contaminación. Mi esfuerzo es intentarlo. Y en este momento enseñarte para que seamos más. Y algún día forcemos el cambio. ¿Cómo venimos, señor operador? Vamos al quinto canto. Dice, el futuro, lo que nos enseña la historia. Qué difícil se me hace hablarte del futuro en un momento tan hostil como el actual en el país. Ya te enterarás del agosto del 2001. Con mamá preocupada por los avatares educativos, yo corriendo de un lado a otro en plan de agrandamiento de nuestra casita y ambos con el cansancio de lo que cuesta 3 veces más en nuestro país. Existir. Hablarte del futuro y hacerlo con los pies en la tierra sin prometerte el superpaís, porque eso no corresponde. Habitualmente cuando se habla del futuro y del país se nombra mucho al pueblo. Por ello, primero decirte que si bien lo usual es referir pueblo a los sectores más humildes, sabrás que el verdadero pueblo somos todos aquellos nosotros, ¿sí?, que también salimos a laburar día a día la jornada. Ese es el famoso pueblo, el que hace mover el engranaje, el que convoca el sentimiento, ¿sí?, el que canta el himno. Sí. Lo pasado le ha hecho mucho daño a nuestra cultura, creando en paralelo una subcultura de la explotación de unos por otros, con un denominador común, la ignorancia. Cuanto más ignorante, más vulnerable, cuanto más ignorante, más mezquino. El futuro es un tema difícil porque aun cuando te proyecto, sé que vamos a mutar de acuerdo a las reglas de juego. Ya no se trata de ser universitario, llegar virgen al matrimonio o aprender un oficio. Se trata de adaptarse, protegerse de todo aquello excluido en el atrayente mundo de la mediocracia.
Si tus objetivos fueran llegar a gobernar el país para aumentar tu fortuna personal, categóricamente se puede afirmar que has equivocado el rumbo. Y créeme que hoy, ante tamaña falta de ideales, el escaso discernimiento de la verdad, la manipulación de la misma por las fuentes de información y los cada vez más escasos valores de sacrificio personal, esto es una moneda corriente. 2001. Solo el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra y solo tu preparación objetiva, con tu gente sabia en derredor, te ayudará a abrir los ojos ante las nuevas situaciones y entenderás en su dimensión. Obviamente no estaría fácil y claro está, es simple criticar. No es fácil construir derecho y prolijo mientras se construye. Ahí está el don. Eso es lo que te hará diferente. La historia nos enseña a prolijar la estructura. Tu misma historia es ahora el fundamento de tu personalidad y de tu proyección en la sociedad. Un historial de responsabilidad te asignará un rol de responsabilidades. Eso tan simple es la gran explicación a todo aquello que las almas pobres denominan suerte. Nuestra suerte se construye en el esfuerzo. Aquello imponderable es obra del destino y para vos queremos lo mejor. Sexto casto, la amistad. Sabrás que la amistad engloba muchas responsabilidades. Alguien dijo, y con razón, un amigo es un hermano que se elige. ¿Y cuánta trascendencia tiene ello? La amistad no es un bien heredable, es también una coronación de eventos, de acciones, de gestos. En la intimidad de compartir un café, un libro favorito, una pasión futbolera, un ideal político, una magia lleva la cosa más allá. Allí donde lo cotidiano se torna especial, se teje la amistad. Se puede estar años sin verse, pero un amigo es siempre un amigo. Es tu embajada en la parte del mundo que estás. Tu silencio incondicional en el máximo secreto. Es un darse, entregarlo todo y recibir a cambio sin recibir. Eso tan intangible es la amistad. Los amigos famosos han hecho parte de la historia, pero como alguna vez escribió nuestro Almafuerte, habla solo sobre lo que te sucede y enseñarás tanto como 100 volúmenes. Y en el libro de la vida solo escriben elegidos, y aquí casi monográficamente aparecen las letras de tus amigos. Cuán poderoso el sentimiento que trasciende a la existencia. Habrás escuchado al abuelo Antonio en más de una ocasión refrescar alguna frase de Jones. Una anécdota, un consejo, cuán importante que hasta mantiene viva la persona, vigente en la memoria y fresca en la aplicación. La amistad genera todo eso y se forja de personalidades, genera el metal más noble, tenaz e incorruptible. Eso es la amistad. ¿Cuánto significa decir amigo? Habrás escuchado y escribirías tanto acerca de la amistad, desde canciones, poemas, sones, las más maravillosas historias, las anécdotas más jugosas, los imponderables más inimaginados. Tanto cree la amistad, tan fuerte es el lazo, y a menudo se prodiga el título de amigo con suma facilidad. Cuidá que eso no te confunda. En la gran zaranda de la vida, que es el tiempo, uno encuentra con contados elementos perennes, y así entre tantas relaciones, unas pocas son aliadas y unas pocas de la profundidad suficiente. Y contás con los dedos amistades. Cuando Roberto Carlos escribió "Yo solo quiero tener 1.000.000 de amigos", no se equivocaba. Cuán fácil sería todo con esa masa de gente pugnando hacia un solo lado, ese compacto de sentires hermanados. ¿Cuántas cosas podría lograr? Para hablarte cosas de la amistad, me es tan necesario citar a algunos poetas, porque solo ellos han podido tratar de describir lo indescriptible. Me es difícil explicarte lo que siento por un Frances, un Búfalo, Miguel, las Adrianas, por María José, que no está físicamente conmigo, pero está siempre. La amistad es siempre eso, ese toque mágico, ese calor del gesto que no se rige, que simplemente sucede como una energía aparte del cosmos, permanece, trasciende y hasta se transforma, por ejemplo, en vos, y lo que te quieren mis amigos a vos, por el solo hecho de que vos sos una persona aparte de mí y por vos mismo, de acuerdo a tu propia historia. Así
He cosechado amigos del abuelo Antonio y de mis otros amigos, que dirás entonces, sí que se hereda. No, eso es otra cosa. La facilidad es potencial, porque tu sentir te brindará afinidad. Lo demás es confianza, historias y fundamentalmente tiempo. Sabrás que este capítulo es uno de los más importantes y más difíciles de nuestras vidas, porque es difícil ser objetivo en el centro del alma, desde el centro del tema, y aun cuando siempre seré tu padre en la biología, mi objetivo será lograr que seamos amigos, con todo lo que eso significa. Ya vamos cerrando, ¿sí? Vamos al séptimo canto, que dice, el amor y tus otras formas de amor. Ah, mi cachorro, cachorra, en qué lío nos metimos. ¿Cómo hablarte de amor desde el amor mismo? Estamos a 5 de diciembre de 2001. Hace poco que te buscamos, pero te siento tan cerca. ¿Cómo hablarte de lo más maravilloso desde la maravilla de solo soñarte? Una vez un poeta de esos que les gustan, al abuelo Antonio, escribió, habla solo sobre lo que te pasa y enseñarás tanto como 100 volúmenes. Qué simple y qué importante a la vez. Tan especial y tan extraordinario se nutre de lo cotidiano. Es así, apenas de nacer ya lo tenés de mamá. Y antes de nacer en la música, en las caricias de papá. Y mucho antes de gestarte en la imaginación de aquellos que hoy te quieren y bien. ¿Cuánto significa el amor? Y cuán oculto puede estar a veces, a medida de que crezcas y le incorpores matices, tu espontaneidad, irá menguando. Ahora, porque si el amor es tan simple, lo complejizamos para retornar a otra concepción de lo simple. Ese es el gran misterio. También tus otros despertares y tus transformaciones te acercarán hacia otras formas del amor. Hoy esa que sentís por mamá es una forma. Algún día cuando encuentres a tu compañera, encontrarás a esa que yo siento por mami en una forma distinta. Eso que se siente por un amigo que genera actos de heroísmo o la defensa a ultranza de un ideal también es una forma de amor. Como cuando hablamos de Racing, sí, amor a la camiseta. Y entonces me podrás preguntar, ¿está en todo metido el amor? Y sí. Y para ser categórico debo decirte que es el motor de todas las cosas, la energía principal, lo que fuerza los cambios. A menudo la carga de ese sentimiento es tan importante que la pérdida circunstancial de un vínculo sigue generando conducta relacionada. Así cuando leemos de esos poetas tristes cuya amada no les ha correspondido, de actuaciones románticas se entiende tamaña producción. Amar, enamorarse, en cualquiera de las formas de amor, es la gran motivación. Y sabrás que aun cuando en la mayoría de los casos se refiere a un aspecto personal, a quienes se enamoran literalmente de su trabajo, profesión, de sus obras, y cuando esto sucede se asiste al esplendor de un profesional o de un artista. Todos tenemos objetos de amor que consideramos imprescindibles, mágicos, todo por la emoción que se les imprime. El objeto, persona, animal, cosa, es la piedra fundamental. Tu calidad de persona, tu personalidad, eso que surge de tus valores y tu compromiso hará el resto. Te queremos enamorado de lo que hagas, íntegro, íntegra. Sabrás que mamá y yo nos enamoramos de vos desde que te soñamos. Y en tu crecer transformamos tanto amor. Te queremos noble, empapado de valores verdaderos, que aunque hoy por hoy sea más difícil o sea poco piola, te ayudará a dormir satisfecho por las noches, porque la dignidad de los justos no se negocia, porque el amor de los honrados siembra y la cosecha segura siempre es buena cosecha. ¿Uno más? ¿Tengo tiempo, señor operador? El bien y el mal. Aquí estamos, hija, hijo. Para estas épocas de diciembre te sentimos tan cerca, aunque no hay evidencias en la pancita de mamá, pero estamos tan cerca. ¿Cómo se concreta esto de trascender en alguien parte de uno mismo? Y es así. Seguimos con otro tema estructural. Desde que el mundo existe y lo habitan los hombres, existe la dualidad del contraste, el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Las interpretaciones sobre ello han cambiado, como los tiempos, y muchas veces se forzó la balanza con argumentos inexistentes. Cuando no se sabía era la magia o una deidad. Cuanto más evolucione, crece la sutileza de la opresión, y así también se desdibuja
esa línea. Pensá que en algún tiempo estaba mal usar una minifalda, que las mujeres estudiasen, que los hombres se besasen o lloren. Esas cosas parecen pequeñas, pero entre muchas cosas generan una corriente de pensamiento. Y sí, otra vez la línea demarcatoria. Aquellos adherentes al bien y ahí los que no, se llamaron el mal. La dualidad ha sido en ocasiones grotesca. Negros y blancos, indígenas, blancos, civilización o barbarie, como escribió el viejo maestro, que no es tan ilustre, tampoco como se lo estudie. El bien y el mal son necesarios para la existencia. Sin polos antagónicos no existe movimiento, y nuestra vida es un hecho dinámico, y de ello se desprenden las variaciones, los humores, las idas y venidas de esto que llamamos vivir. Como de nuestro razonamiento, de nuestros valores se desprende la idea del bien. Te explicarás por qué tantos desastres en nombres del bien común. Así su Alemania tuvo a su Führer, Rusia, Stalin, y nosotros a algunos innombrables. Pero cuando cabe reajustar los criterios, solo basta con observar a la naturaleza, el repetido despertar de pájaros y flores, su florecer y su desaparecer. Parados en la cima de la pirámide, los humanos decidimos qué animal nos alimenta, cuál nos da su piel como abrigo, quiénes sirven y quiénes no. Pensá en qué difícil sería explicarte que mamá o yo debiéramos morir para que los pollos se alimenten. Suena raro, ¿no? Pero ¿por qué nunca nos preguntamos eso cuando nosotros los comemos y no vemos ninguna manifestación de pollos oponiéndose a la matanza? Claro, vos me dirás, pero si los pollos no piensan, y sí, aun cuando no lo sabemos de todo, y eso parece, este ejemplo grosero sirve para dimensionar cuán importante es el razonamiento. Esto nos marca diferencias de escalafón y nos permite, como ya habíamos hablado antes, la posibilidad de torcer nuestra historia natural. Con un criterio muy simple, uno puede pensar que a una flor la come una liebre y a la liebre un zorro un puma y al final de la cadena terminamos nosotros. Entonces, sin depredadores sería esperable una existencia sin problemas para cada uno de nosotros, pero ¿por qué no es así? Y aquí otra vez eso del bien y el mal. Para forjar su propio destino, el hombre se basa en su propio razonamiento. No obstante, en cada uno de nosotros existe este espíritu de incidir sobre lo que nos rodea y los que nos rodean. En ese afán, algunos con una sobreexpresión, hombres e ideales, se han enfrentado desde el comienzo de nuestra historia, y en la calificación de si bueno o malo lo ha proporcionado la concepción de moda. Parece complicado, ¿no? Pero ¿dónde cerramos nosotros esto? Bueno, para mi generación, lo bueno era ser alto, lindo, rubio, profesional, de agradables modales, sumiso y trabajador. Los abuelos me formaron conforme a su adaptación del ideal reinante, y si era bueno ser católico, debía aprobar el examen también. Pero me inculcaron además los elementos para poder diferenciar el quid de la cuestión, lo bueno y lo malo. En estos tiempos de valores tan cambiados, ¿sí?, de una sexualidad exagerada en tipos y formas, como respuesta a un aburrimiento de la conciencia, la línea se ha tornado difusa, por cuanto aquello normal, en estos días se asume como anormal actualmente. La falta de un sistema eficiente de premios y castigos nos tienta en que creamos que todo es lo mismo, pero todo vale en la búsqueda del placer propio. Y sabrás, hijo, que los virtuosos muchas veces resignan sus logros por el bien común, que la frase cueste lo que cueste es solo una frase, y yo aún, un auténtico buzo, en mi tosudez, no negocio la vida de mis soldados solo por ganar una batalla. Los defensores de los extremos, aquellos que solo miran la dualidad, son los que llamamos fanáticos, los de las posiciones irreductibles. Tus ideales, tus concepciones deberán ser firmes, te vamos a ayudar en eso, porque mamá y yo también somos gente de ideales. Tu formación y lo que de ella despierte te enseñará a percibir los grises y de esos tantos colores los matices. Claro, como la naturaleza, o todos los azules son iguales. Ser justo no es tarea fácil. El proceder con justicia implica cortar con un cuchillo muy filoso y manejar el cuchillo para un corte muy preciso. Implica no temblar, estabilidad en tu pulso, firmeza en el trazo y resolución. Todo lo que aprendas de aquí en más te afirmará la mano para que no dudes
y en cómo crecer entre lo bueno y lo malo. Vas a tener la sabiduría de escuchar a tiempo, de argumentar sólido y en ocasiones anteponer el pensamiento a la pulsión. Aquello que hoy nos posiciona en la cima de la pirámide, mal utilizado nos genera nuestra propia destrucción. Sé que vas a ser un humano de bien, en la infinita concepción del término. Y ahora descansa. Y las conclusiones de este pequeño librito que comparto con ustedes, año 2001, dice: si le das pescado a un hombre, se alimentará solo un día. Si le enseñas a pescar, podrá hacerlo por siempre. Es este proverbio chino que cierra las conclusiones. Y aquí estamos. Llegamos al final de este manojo de pensamientos. Las lecciones son solo a los fines literarios, porque tu historia es y será solo tuya. Y nuestra historia conjunta se tejerá de ese modo. Vamos a aprender a ser padres con vos, y vos a ser nuestra hija o hijo. Vamos a intentar allanarte los obstáculos que se te presenten, pero sabrás que en ese entrenamiento hermoso que la vida nos permite, vamos a enseñarte a pescar, para que seas independiente. Mamá y yo, y todos aquellos que sin conocerte ya te quieren bien, te vamos a dotar de nuestras mejores aptitudes. En algunos casos te vamos a imponer cosas. No se concibe que seas de otro cuadro que no sea de la gloriosa Academia Racing Club. En fin, resistiendo a las nuevas condiciones, apostando a la vida, queriéndote para que vengas y crezcas con nosotros, intentaremos ofrecerte el mejor de los ambientes, el mejor clima, con ese amor hogareño que ya logramos mami y yo. Intentaremos brindarte nuestra identidad familiar como un sello de pertenencia en su máxima dimensión. Vamos a trascender en vos y lo que salga de vos, reconociendo nuestros gestos en los tuyos, pizcas de nuestro carácter en tu accionar, sí, eso de la marca registrada. Sabemos que crecer implica fluctuaciones entre alegrías y tristezas, mas de nuestro encuentro en este tiempo surgirá la primera buena nueva y de nuestra historia juntos todas las otras. Te buscamos y te esperamos, te soñamos y por fin te encontramos. Somos mamá y papá y vos, somos nuestra familia, alimentándote para que crezcas, velando tu sueño, explicándote de la vida, acompañando tu progreso, compartiendo tu felicidad o con felicidad tus logros, evocados en tu toma de decisiones, amándote incondicionalmente. 8 de diciembre del 2001. Esto fue De Músicos y de Poetas, nuestro encuentro de todos los viernes. Muchas gracias.